Recordarles nuevamente que para que podamos expedir ese certificado digital es necesario cumplir con los siguientes requisitos, que el primero es asistencia mínima al 90% de las sesiones. Nosotros las verificamos por medio del link de solicitud de certificado, que es como el tema de la asistencia. Ahí pues yo reviso que cada uno de ustedes tengan la totalidad de los módulos, que tengan el tema de entrega y aprobación de los talleres prácticos. De hecho, nosotros enviamos un link en el módulo pasado para que cada uno de ustedes desarrollen. Si a alguno le hace falta, lo vamos a volver a compartir por este chat para que lo logren terminar. Y ya, y por último, el 3 es el tema del pago. Entonces, bueno, como recordarles esta partecita, ya ahorita al final yo les estaría compartiendo el link para que registren y ponen pues Diplomado Sarlat del módulo 3. Bueno, Suel, buenos días, bienvenida, podemos dar inicio entonces. Buenos días, Jazz, muchas gracias. Buenos días a todos Buenos por días. conectarse en el día de hoy al módulo 3. Entonces, vamos a dar inicio. El módulo 3 vamos a tocar el tema que es referente a la financiación para el terrorismo. Dálenme un segundito, les comparto pantalla. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces, como les decía, el módulo 3 está enfocado en todo lo que es la financiación del terrorismo. ¿Sí? Vamos a hacer la dinámica igual como la hicimos el módulo pasado. Vamos a ver, digamos, el tema que está en la presentación. Vamos a dar un tiempo para realizar las preguntas y pues poder seguir. ¿Listo? Para que nos quede claro como la forma en que vamos a hacer, digamos, el módulo hoy, la presentación, y que vaya siendo dinámico. Entonces, ¿qué es para ustedes la financiación del terrorismo? ¿A qué les suena eso? ¿Cómo patrocino actos delincuentes a través de la financiación? Sí, muy bien. La financiación para el terrorismo es el proceso mediante el cual se proporcionan fondos, recursos o apoyo, ¿cierto?, a individuos o grupos con el objetivo de llevar a cabo actos terroristas. Digamos que esa es la definición para que nos quede claro a todos. Entonces, es, digamos, nosotros o las empresas o las personas realizar un proceso en el cual por medio de unos fondos o unos recursos se genera un apoyo a unos grupos o a unos individuos para llevar a cabo, digamos, eventos terroristas. ¿Sí? ¿En qué consiste la financiación para el terrorismo? ¿Qué implica esta financiación? Fondos obtenidos de forma ilícita. Normalmente, con lo que se apoya estos actos pueden ser ilícitos o ilícitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ahorita vamos a ver cómo se pueden dar esas tipificaciones de esos fondos o cómo esos grupos, organizaciones pueden adquirir ese dinero y pues lo pueden convertir en algo ilícito. Entonces dice que son obtenidos de forma ilícita, por ejemplo, en narcotráfico, en todo lo que se trata de personas, contrabando, y pues en todo lo que es llevar a cabo situaciones ilícitas y que lleven a financiar algo. Además, estos fondos provienen normalmente de actividades, digamos, que pueden ser lícitas o ilícitas, como lo estábamos diciendo. Por actividades lícitas que se lleven a todo lo de la financiación del terrorismo, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los medios en que estos fondos lícitos se conviertan en una financiación?
Por ejemplo, todo lo que son las donaciones. Cuando nosotros realizamos una donación a una entidad o a una organización, ¿cierto? Si no realizamos un estudio adecuado, si no analizamos para quién va esa información o cómo se van a llevar esas donaciones, esos dineros ilícitos de nuestras empresas se pueden convertir en una financiación para el terrorismo si no tenemos claro cuál es el objetivo de esa donación, ¿sí? Todo lo que son organizaciones benéficas, todo ese tipo de entidades que no están, digamos, muy reguladas o que en ocasiones nosotros lo hacemos de buena fe, ¿cierto? Todo ese dinero que nosotros damos para esas entidades se puede convertir en una financiación para el terrorismo si no se realiza un proceso adecuado. ¿Cuál creen ustedes que es otro medio por el que el dinero lícito se puede convertir en ilícito para financiar este medio de terrorismo? ¿Inmuebles, tal vez? No te escuché, qué pena. ¿La adquisición de inmuebles? No, esa es más para lavado de activos. Recuerden que esa la vimos la vez pasada, ¿cierto? En el cual yo tengo un dinero en efectivo y yo compro un bien y pues no hay ninguna trazabilidad o no me van a hacer muchas preguntas. Pero todo lo de financiación va más con todo lo que se enmarca en todas estas organizaciones que son como donativos, actos benéficos, todo lo que nosotros damos como caridad o que le entregamos un recurso a otra entidad o una institución se puede convertir en algo ilícito, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. También se puede dar la financiación para el terrorismo por medio de transferencias encubiertas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, todas esas transacciones por esas plataformas distintas a las bancarias, ¿cierto? Que ya hablamos también en los módulos pasados de cómo es el proceso bancario, que ellos tienen, digamos, unas revisiones o autentican unos datos de las personas. Entonces, todas las transferencias que se dan dentro de esas plataformas distintas a los bancos, que ya hay varias, ¿cierto? Y también todo esto que se llama medios de pago con criptomonedas, que también tocamos un poquito en el primer módulo este tema. Entonces, todos esos movimientos bancarios o digamos de dinero en el cual no se puede hacer un rastreo total o que no es con una entidad bancaria, en todas esas transferencias se puede haber encubrimiento para financiación de todo lo que es el terrorismo. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Recuerden que vamos alzando la mano si tenemos alguna pregunta. Entonces, la financiación para el terrorismo comprende, digamos, unos ítems o tienen unas particularidades, ¿sí? Vamos a hablar acerca del origen de los fondos. ¿Qué es el origen de los fondos? Es la financiación que se puede dar de forma lícita o ilícita y que puede ser particularmente difícil de detectar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que nosotros obramos de buena fe con unas entidades que decimos que están, digamos, estructuradas o clasificadas de una manera legal, que nosotros vamos y vemos que estas organizaciones, vamos a poner el ejemplo, vamos a hacer un donativo, entonces vemos que es un hogar de paso para adulto mayor y vemos que tienen adultos, que hay una casa, que necesitan un recurso para darle la alimentación a estas personas y para los ojos de nosotros es totalmente legal, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos hacer esa donación a esa entidad, entregamos un dinero y para las empresas se hizo una obra buena y se hizo de buena fe, ¿sí? Pero no vamos más allá, el más allá es no conocimos la entidad, a qué se dedica, desde cuándo está constituida, con quién trabaja, quién es su fundador, de dónde adquieren sus recursos, cuál es la forma como hacen, digamos, todo el proceso de recibir la donación, en qué se invierte esas donaciones. Entonces,
mira que de pronto nosotros nos ponemos en el lugar de ir a conocer el lugar, decir, sé más o menos qué hace, pero si no vamos más allá, todos esos dineros o esas donaciones que nosotros podemos realizar pueden llegar a quedar en un lugar para el que nosotros no tenemos destinado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese dinero que de buena fe nosotros pues reunimos y dimos a esa organización, puede que al final de la cadena nos llegue al propósito que nosotros teníamos. Por eso es súper importante, y lo venimos hablando desde el módulo 1, todo lo que es conocimiento del cliente. Entonces, acá no van a ser un cliente, pero es tener el contexto o el panorama de todas esas entidades con las que nosotros tenemos relación, tanto empresarial con todo el proceso productivo que tiene nuestra empresa, como también todos esos actos benéficos o ese tipo de eventos en los cuales participamos, que de pronto por actuar por buena fe nos vamos a ver involucrados con todo lo que es financiación para el terrorismo. Nos va quedando claro todo el origen de los fondos, cómo nuestro dinero lícito se puede convertir en algo ilícito y puede apoyar una actividad como la financiación para el terrorismo. Sí, señora. El origen de estos fondos normalmente pues vienen del narcotráfico. En la normatividad se enmarca mucho todo lo que es el narcotráfico, y para ninguno de nosotros es el desconocimiento de que en Colombia tenemos una problemática muy grande con este tema, y está enmarcado pues en uno de los ítems más grandes. Por eso se dio todos esos tratados que vimos en el módulo 1, donde están las 40 recomendaciones, donde nosotros firmamos 4 tratados con otros países para hacer como todo este combate del lavado de activos y la financiación para el terrorismo. Entonces, todos estos fondos ilícitos normalmente se ven involucrados en todo lo que es narcotráfico. También todo lo que es trata de personas, extorsión, secuestro, todo lo que viene en la cadena de este tipo de negocios o actividades que son cotidianas y que hemos visto al paso de los años en nuestro país, y no solo acá, sino pues en todo el mundo. También nos habla acerca del destino de los recursos. El destino de los recursos para la financiación del terrorismo está directamente relacionado con la planificación, preparación y ejecución de actos terroristas, así como el sostenimiento de estas estructuras operativas o de estos grupos. Y estos fondos no siempre se usan para financiar ataques directamente, sino para sostener estas estructuras. Entonces, muchas veces no solamente esa financiación del terrorismo se da para que estas organizaciones realicen actos malos. Por ejemplo, no sé si de pronto vieron ayer las noticias lo que estaba pasando en Medellín, que encontraron una bandera y que en esa bandera posiblemente había un artefacto explosivo. No sé si de pronto tienen el contexto de eso. Entonces, no solamente el terrorismo se da para financiar ese tipo de actos como el que les estoy describiendo, sino también para sostener estas estructuras. ¿Qué es el sostenimiento de estas estructuras? Las casas donde realizan estas actividades ilícitas, el transporte y toda la manutención de esas personas que están dentro de esa cadena. Entonces, mire un recurso que nosotros desde buena fe lo podemos llevar a una donación o a una actividad donde no vemos nada malo, hasta dónde puede llegar y lo que puede ocasionar. ¿Sí? Por eso es súper importante lo que dijimos acerca del conocimiento del cliente, de cómo llevar más allá ese conocimiento y esa debida diligencia para que nuestro dinero en el final de la cadena no se vea involucrado con nada. Y pues que en caso de que nuestras organizaciones resulten involucradas en una investigación, nosotros tengamos todas las constancias, todos los documentos, todo lo pertinente para demostrar ante las entidades que lo requieran que nosotros actuamos de buena fe, que teníamos una documentación, una identificación, que hicimos un rastreo de esa entidad, pero pues que al final de la cadena no tenemos la constancia total de que ese dinero llegue o no a actividades ilícitas. Entonces, en todo lo que es el destino de los recursos, en todo lo que es estructura, también va
enfocado a lo que es compra de armas, explosivos, municiones, todo lo que son adquisición de vehículos, lo que les decía ahorita, tecnología, equipos electrónicos, todo lo que es comunicación para ellos, fabricación de artefactos como explosivos y pues todo lo que viene con viajes y alojamientos para las necesidades que ellos tengan dentro de su operación. En todo lo normativo, pues en este momento lo que nos aplica en Colombia es lo que estamos hablando acerca de SARLAB, que es la resolución 2328 del 2025, que están todas las disposiciones que nos da la Unidad Informativa de Análisis Financiero y todas las recomendaciones que nos da el GAFI. Recuerde que ya vimos partecita de todas esas 40 recomendaciones donde nos hablan acerca de estructura, de normatividad, de sanciones, de objetivos. Entonces, esta es la normatividad aplicable en el momento, además de todos esos tratados que tenemos y pues de todos los monitoreos que nos realizan desde la superintendencia y todo lo que va desde la mano del gobierno nacional. Por eso, pues estamos hoy acá realizando este módulo y ustedes están en esta certificación porque normativamente nos lo pide, porque ya hay unos lineamientos para que las organizaciones, qué pena, un momentico que están escribiendo, para que las organizaciones pues no se vean involucradas en todo este proceso. Y pues para eso son estos módulos, para que ustedes como organizaciones estructuren su sistema de SARLAB, realicen todo el blindaje necesario para cuando la aplicabilidad de la norma y digamos la evaluación de estos ítems los tengamos al día, esté todo bien y pues no nos veamos involucrados en el proceso de lavado de activos o de financiación del terrorismo. No sé si vamos claros, tienen alguna duda. Por ahora bien. Vamos bien, ok. ¿Cuáles son los mecanismos frecuentes para la financiación del terrorismo? ¿Qué creen ustedes? En sus sectores económicos, ¿cuál creen que puede ser el medio frecuente para que se dé esta actividad? ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos. ¿Cuál creen ustedes que puede ser un mecanismo en el que sus organizaciones se vean involucrados en todo lo que es la financiación del terrorismo? El transporte. Sí, en el transporte, Claudia, te escuchamos. Sí, buenos días. Sí, bueno, iba a comentar lo mismo. Bueno, nosotros pues en el tema de transporte y pues en el tema también de lo que tú dices, de pronto las transferencias o que se hagan maquilladas, no sé, en la compra también de vehículos que se haga de cierto modo ilícito. Sí, muy bien. Dentro de toda la actividad de transporte hay varios mecanismos en los que las empresas se pueden ver involucradas en todo lo que es la financiación del terrorismo. Por ejemplo, las empresas de carga, de mensajería, de logística, toda la empresa de transporte, digamos por carretera o cualquier tipo de transporte, se puede ver involucrada cuando realiza, digamos, estos traslados. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok. Correcto. Sí, señora. Sí, señora. ¿Por qué? En este tipo de traslados, porque se pueden hacer de pronto negociaciones con empresas fachadas, ¿sí? Como, digamos, se realizó, según dentro de nuestro sistema, un transporte de una carga de Medellín a Bogotá y se envió una factura, ¿sí? Esa factura, según tiene un valor, no sé, de 1 millón de pesos, y a nosotros nos pagan la factura. Vamos a ponerla de otra manera. Ustedes son la empresa y me contratan a mí y yo los contrato a ustedes para realizar un transporte. En ese transporte yo les digo, ay, me hacen el favor
y me van a llevar esta carga a Medellín. Y ustedes efectivamente realizan la logística, tienen el conductor, el vehículo y me envían la factura. En ese envío de factura yo les realizo el pago, ¿sí? Pero esa actividad nunca se realiza, o sea, que ese vehículo salga a Medellín a realizar ese transporte. Pero dentro de sus bitácoras está, dentro de todo está. ¿Ahí se puede dar un mecanismo para la financiación del terrorismo o no? Sí, Claro, claro, se está porque utilizando de puente. sí, claro, se está prestando para realizar lo que tú dices. Se hace toda la logística, pero pues internamente, porque el vehículo no se va a despachar a llevar ningún servicio. Solo se está facturando para legalizarlo. Exacto. O, por ejemplo, que ustedes les hicieron la contratación de un transporte y ustedes le entregan a su conductor, no sé, unos viáticos para que pueda pagar peajes, gasolina, bueno, todo como el proceso logístico de ese conductor. Y el conductor en medio del recorrido los llama y les dicen, ay, es que me faltó no sé cuánto dinero, me están pidiendo dinero acá porque voy por una zona no sé cuánto. Yo sé que eso se da mucho en una zona y que hay que pagar porque si no nos van a quitar la carga y que no sé cuántas empresas han accedido a pagar ese dinero de más porque si no les van a, digamos, a robar, a quitar, a bajar la carga que lleva ese conductor. Sí, así es. Así es. Cierto, es una realidad y se da dentro de todo lo que es el transporte. Y ese dinero normalmente va a esa financiación, que lo tenemos que hacer de una manera pues que es involuntaria, porque pues, ninguno va a querer perder una carga o pues que un conductor se vea involucrado en un proceso, pero eso se puede dar. Entonces ese es uno de los mecanismos en los que se pueden ver las empresas de transporte involucradas en todo lo que es la financiación para el terrorismo. Por ejemplo, dentro de sus organizaciones se puede ver que en ese transporte o en esa contratación que realicen con ustedes, esos vehículos, que ya lo hablamos también en el módulo pasado, lleven elementos que no deben ir ahí. Sí. Sí, entonces eso también es financiación para el terrorismo. Recuerden que no es solamente de una forma de dinero en el que yo doy un dinero para que hagan, sino también que garantizo unos medios para que ellos puedan cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, que sus vehículos se vean involucrados, que en una carga que contrataron incluyan otro tipo de elementos en los cuales va a ser digamos, claros para ayudar a que esas entidades cumplan con una finalidad ilícita. Eso se puede dar y se da mucho. ¿Sí o no? Sí, ahí se puede presentar en doble vía. Pueda que yo como transportador haga el mayor customer del cliente y sepa lo que voy a... Si no indago bien la mercancía y no sé lo que voy a transportar o anulo algún proceso, pues me van a coger como de testaferro, se puede decir así. Total. Entonces, este también es otro medio en el que las empresas se pueden ver involucradas como mecanismo para todo lo que es financiación del terrorismo. Yo no le entregué dinero a ninguna organización, porque si vemos, no hay ninguna transacción económica, pero por medio de una organización, ellos sí hicieron un transporte de unos elementos ilícitos, ilegales, que no pueden llevar normalmente de una manera normal. ¿Por qué? Porque son ilegales. Pero encontraron los medios que fue realizar una combinación de carga en la cual yo transporto el elemento sin darme cuenta o dándome cuenta, porque eso también ya lo hablamos anteriormente, y ayuda a todo lo que es la financiación del terrorismo. ¿Cuál otro ejemplo tienen ustedes? Claudia, cuéntanos. Tengo una inquietud, Sí. una pregunta. En el caso, ¿cómo, o sea, de qué manera podemos nosotros controlar? No sé, de pronto alguno de mis compañeros que están también conectados ahí. En el caso, digamos, yo despacho un vehículo, hago todo el procedimiento correcto, pero es el conductor el que comete el ilícito. Sí. ¿Sí? Porque ha pasado de que, digamos, las empresas despachan un vehículo
y el conductor en la carretera o por allá se deja, bueno, negocia con, bueno, la delincuencia y resulta cargando productos o mercancías que están apoyando al terrorismo, y cuando, digamos, detienen o en un pare, en un retén policial, descubren y entonces hacen la incautación y el vehículo y todo. ¿Cómo hace la empresa para controlar eso? Que los conductores, en el caso que sean los conductores los que realicen que hagan esa parte, mejor dicho. Claudia, el módulo pasado hablamos un poquito de este tema y es súper importante ustedes tener claro que pues no van a controlar a totalidad todo lo que puede ocurrir en el movimiento de un transporte de un elemento o una carga, ¿cierto? Porque para ustedes es real y pues para la visión de toda su organización, que ustedes hicieron un despacho de un vehículo de sus organizaciones, desde el punto de recogida, de una manera legal. ¿Qué es lo importante? Por eso venimos hablando tanto de conocimiento del cliente, y no solo conocimiento del cliente, sino de los empleados. Recuerdan que también hablamos acerca de conocer el empleado, conocer sus antecedentes, todo el proceso. Además de eso, también entra toda la estructura logística que se tengan dentro de sus organizaciones, ¿sí? Cada una tendrá una estructura particular y adecuada a las actividades que realizan, pero entonces que ustedes sepan qué carga se va a hacer, que hagan la inspección de esa carga, que se verifique un manifiesto o pues el medio con el que ustedes consten qué tipo de elementos llevan en los vehículos, que pues se haga una revisión o un monitoreo de esos vehículos, ya sea por medio de GPS o por cualquier otro elemento con el que ustedes puedan constar, digamos, los desplazamientos o los pares que puede hacer ese conductor o las rutas por donde se van a desplazar, ¿cierto? Entonces, es todo ese músculo logístico que entre sus organizaciones tienen y con las cuales ustedes pueden generar un monitoreo y un rastreo de esa carga. Que ustedes van a decir 100% no lleva nada ilícito, no se puede hacer, ¿cierto? Porque eso es la confianza que se le otorga a ese conductor para que transporte un elemento para el cual ustedes tienen un contrato. Pero sí, por lo menos, cuando se identifique esa carga, como tú dices, en un retén o pues en cualquier elemento y hallen algo que no debería estar ahí, ustedes tengan toda esa información y todo ese blindaje donde digan, nosotros hicimos este manifiesto, hicimos esta verificación de salida del vehículo, se hizo este checklist, se identificó que se llevaba era esta carga, este tamaño, estos kilos, pues como toda la descripción. Este es el conductor tiene establecida esta ruta de transporte con estos pares específicos, con estos lugares de desplazamiento por zonas donde no puede ingresar. O sea, que ustedes tengan toda la información blindada donde cuando se haga toda esa revisión, identifiquen que ustedes como organización cumplieron con todo. Pero que ya pues hay una parte humana que es ese conductor que tomó una decisión errada de transportar algo dentro de ese vehículo. ¿Sí me hago entender? Correcto, gracias. Sí. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. La microfinanciación entra ahí como un mecanismo. Sí, ya acá hay varias, ya las vamos a ir nombrando. Ok, gracias. Entonces, también, por ejemplo, como nosotros podemos, digamos, contribuir a todo el mecanismo del terrorismo, la financiación, con las rutas de transporte. ¿Ustedes creen que es importante dentro de sus organizaciones trazar unas rutas y generar unos rutogramas de desplazamiento o no es importante? Pero por supuesto que es importante. ¿Por qué creen que es importante? Porque es una forma de seguir la ruta constantemente. O sea, ya tenemos establecido una ruta por donde van los camiones y pues son rutas seguras, rutas donde no se presentan este tipo de eventos. Exacto, porque cuando nosotros ya definimos una ruta, una zona por la que vamos a transitar, nosotros tenemos ya claras las características de esa zona o de esa ruta, ¿cierto? Que generalmente puede ser poblada o no poblada, que es en una zona rural o urbana,
que tiene un CAI a X metros o un puesto de servicio de la policía, ¿cierto? Que es una zona de conflicto, no de conflicto. Miren que esta... Perdóname, inclusive nosotros como transportadora tenemos de nuestro radar zonas que no vamos por ese tipo de riesgo. Exacto. ¿Por qué se identificar? ¿Por qué? Porque en esas zonas donde hay alto riesgo de grupos armados, pues vamos a estar, digamos, en un lapso de tiempo en los que esa carga va a estar en riesgo, ¿cierto? O esa persona, o ese conductor, o todo el conjunto. Entonces, por eso es identificar muy bien dentro de sus organizaciones esas rutas. ¿Por qué? Porque esas rutas también se pueden prestar, que el conductor me dice, no, a mí me gusta irme por la calle X, y ustedes decidieron por la calle Y, y es que por la X, cuando él pasa, hay una persona en un reductor de velocidad que le entrega una cajita y él lleva hasta otro lugar. ¿Eso se puede dar o no? Claro. Sí, totalmente. Entonces es súper importante por eso que desde sus organizaciones la parte logística y la parte de monitoreo esté muy enfocada a todo esto, porque un conductor se sale de la ruta, porque un conductor se desplaza por un lugar que no tenemos destinado, ¿cierto? Porque entra a zonas de alto riesgo si ya tenemos definidas que por ahí no debe pasar. Entonces no es solamente el por qué, sino ir a revisar esas personas, qué es lo que hacen en esas zonas y por qué se deciden desplazarse por esas situaciones o esos entornos. No sé si a ustedes les ha pasado. Pues normalmente, bueno, no nos ha pasado, pero pues sí, lo que tú dices es importante porque aparte de que en los rutogramas o en el plan de ruta uno tiene medido los puntos críticos y de seguridad, como lo decía el compañero, que hay zonas a las que uno decide no prestar los servicios. También es blindarse, lo que decía hace un momento, blindarse uno también como empresa. ¿Por qué? Porque tiene determinados los puntos donde el vehículo debe parar, y si en un caso de un suceso, en la investigación se va a determinar de que dentro de la ruta el señor si se salió si se salió de la ruta, mejor dicho, de los puntos donde debía reportarse, no lo hizo porque hizo movimientos ajenos a los que están establecidos dentro del plan. Exacto. Igualmente también todo esto ya está obligatorio dentro del plan estratégico de seguridad vial, entonces igual también ya creo que la mayoría de las empresas o todas ya lo tenemos, sí. Sí, pero es importante. Con base a la experiencia, no solamente es que el transportador esté cargando algo ilícito, sino también por las zonas de alto riesgo pueden secuestrar el camión y piden dinero para financiar. Eso pasa a veces. Sí, totalmente de acuerdo. Astrid, levantaste la mano. Sí, muy buenos días a todos. Mi pregunta viene enfocada hacia el tema del transporte terrestre de pasajeros. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, todas estas implementaciones de estos controles está orientado hacia el transporte de carga, obviamente porque se presta la facilidad para hacer negocios ilícitos, ¿sí? Y ni siquiera por parte de las empresas. Es muy bueno que nosotros como empresarios, o sea, hablo de nosotros, seamos acá empleados o no, pero estamos en representación de las empresas, nosotros como empresarios estipulemos unos controles tanto para el bien de la empresa como para los requerimientos de ley, ¿sí? Si bien es cierto que hay unos controles establecidos en donde los vehículos no pasan por ciertos puntos, en donde no se admiten determinadas cargas, no sé, de X y Z motivos, ¿sí? Los controles existen. Mi pregunta es hacia el transporte de pasajeros, teniendo en cuenta que muchas veces en las licitaciones públicas hay determinadas entidades públicas, por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, los de restitución de tierras, o sea, se manejan temas neurálgicos, tanto para la entidad como para el empresario del transporte, y ahora nos resultamos con la sensacional sorpresa que las entidades públicas están diciendo que tenemos que contratar conductores que sean de la región y el que diga la entidad pública. Entonces nos cercenan a nosotros como empresarios
la posibilidad de revisar sus antecedentes. Si nos vamos por allá para Pueblo Perdido, no sé en dónde, muchas veces la persona que nos están recomendando, pues mejor dicho, ni le busquen los antecedentes. Lo digo por experiencia propia porque en un contrato del año pasado, las personas que nos puso la entidad nos destrozaron 3 camionetas, totalmente destrozadas porque los señores yo creo que ni sabían conducir, pero no se le puede decir no a la entidad porque los funcionarios, entonces pues no sé, ellos son los que en ese momento tienen la posición dominante del contrato, vienen a imponer unos criterios totalmente absurdos a las empresas. Nosotros como empresarios del transporte de pasajeros, ¿qué podemos hacer? A sabiendas que nosotros ya hemos hecho todos los controles para nuestros empleados y lo que dice, creo que la señora Claudia, es muy cierto. O sea, nosotros hacemos los controles, pero en el camino uno no sabe con quién se encuentre y más en esos sitios donde inclusive nos ha llamado la guerrilla para que nosotros les paguemos liberación de los carros. Lo único que hacemos es, el carro está asegurado, así que quédese con su carro y listo. Pero es terrible, entonces yo sé que nosotros podemos poner los controles. ¿Qué pasa ahí en ese caso? Cuando se vea que nosotros por más controles que tuvimos fue la entidad la que por los laditos fue la que propició el desorden. Gracias. Astrid, yo creo que ese es un tema súper importante y pues es una línea muy delgada en todo lo que nos colocan como norma y también lo que nos dicen en la forma de la contratación, ¿cierto? Entonces, ustedes como institución, yo creo que la vez pasada también hiciste un comentario acerca de que ustedes tienen una particularidad de la actividad que realizan. Es súper importante que dentro de toda esa connotación de la contratación y de la licitación, pues ustedes realizan una revisión de cláusulas, de ítem, de parámetros para poder cumplir un contrato, ¿cierto? Súper importante dejarles a ellos resaltados que a ustedes les está aplicando esta normatividad, que esta normatividad a ustedes les exige que realicen una identificación de una persona, que realicen una verificación de, digamos, unos antecedentes o una tipificación de esa persona, cómo se ha desarrollado dentro del sistema legal y que de acuerdo a esas recomendaciones, pues ustedes por ley también deben dar ese cumplimiento y que esos parámetros se le van a hacer aplicables a todo el personal que realice trabajos con ustedes, ¿cierto? Pues yo creo que es entrar a mediar con estas instituciones y mostrarles, mire, es que a mí también normativamente me exigen esto y nosotros por ley estamos implementando esto o ejecutando estos lineamientos y yo debo realizar este tipo de verificación para cuando se realice esa verificación a esas personas que les están recomendando, que les están diciendo o que les estén llevando, pues no sea una sorpresa para la entidad, que en muchos casos no vayan a cumplir con los parámetros porque normativamente para ustedes como empresa deben garantizar ese cumplimiento. Entonces ahí hay que entrar a mediar y a revisar que ustedes puedan cumplir con toda la norma y que esa institución o esa entidad que los contrata también revisen que es que ustedes están siendo vigilados y también están siendo auditados por una superintendencia y que les pueden colocar sanciones donde ustedes no realicen también unos procesos adecuados. Entonces es de hablar y pues de llegar a un punto de que, venga, no me afecte, nosotros hacemos una revisión, no es desde entrada decirle, no los puedo contratar, los verifica, si pasa verificación, pues lo contratarán. Si no pasa verificación, pues ya quedará en la mediación de ustedes como contratistas y contratantes, revisar pues el proceso. Pero recuerden que esto es normativo y que indiferente de las actividades específicas de cada organización, pues la norma nos define muy bien cuáles son los ítems y todos los parámetros que se deben cumplir. Y abajo en la norma nos hablan también de las sanciones. Entonces ustedes también que estén muy enfocados en cumplir con esas normas, en mostrárselas a sus clientes, ¿cierto? De que si ustedes no cumplen con eso pueden ser sancionados hasta X monto o hasta cierre de las instituciones, hasta las medidas que ellos vean necesarias, para que así también sea un blindaje desde el inicio de la contratación, mostrarles a ustedes en qué están trabajando, cómo están trabajando y que la contratación no puede ser tan simple como alguien me lo recomendó y se va a hacer, sino que ustedes ya tienen unos lineamientos y una base de control que genera unos filtros para contratar un personal. No sé si de pronto ahí te queda como claro y como que pueden realizar igual dentro de ustedes como organización,
tendrán otros medios de control y otras maneras pues de realizar las negociaciones, pero un punto súper importante es que ustedes deben darle cumplimiento a todo esto que están implementando de SARLAC y que es normativo para ustedes, y que indiferente de la actividad que realicen, los pueden revisar, auditar y sancionar. Sí, totalmente claro, uno les pone de manifiesto a la entidad eso, ¿sí? Ahora, ¿sabes qué es otro tema que de pronto me surge? Y eso sí, creo que lo compartimos. Me estoy tomando el atrevimiento de hablar por las personas también de los transportadores de carga. Es que este tema del transporte, tanto en pasajeros como en carga, es un tema bastante difícil en los ánimos de los conductores. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, por más programados que los tenga, por más programada la ruta, los horarios, o sea, uno puede ser un reloj inglés, mejor dicho, un reloj suizo, perdón, dándole ahí, o sea, juicioso, uno cumpliendo con todo, y el conductor de buenas a primeras, no voy, porque se le antojó algo, ya sea que porque se le demoró el último pago, porque no se le ha pagado, porque se le pagó muy rápido, porque se le pagó muy tarde, alguna cosa sucede y muchas veces todos nos vemos abocados a correr contra el reloj para no quedar mal con el cliente. Sí. Aquí cómo hace uno, porque le toca a uno buscar conductores debajo de las mangas, debajo de las mesas, y uno no tiene tiempo para ponerse a hacerle todos los controles jurídicos al señor. Ahí uno cómo hace, no sé, creo que eso es un sentir de todos, tanto de carga como de pasajeros, que a última hora uno termina corriendo bases de un lado a otro, tratando de buscar un conductor de una ruta que uno ya tenía plenamente identificada y totalmente adecuada para la prestación del servicio. Sí, Astrid, yo creo que esa es una situación que se da no solo en las empresas de transporte, sino en todas las organizaciones. Pues yo contrato un personal para realizar una actividad y en cualquier momento ese personal me puede renunciar o decir que no va o se incapacita o cualquier situación que se dé dentro del contexto, y puede que yo tenga que realizar un proceso de adecuación con otra persona para garantizar ese servicio o la ejecución de esas actividades, ¿cierto? Pero recuerden que la premura de llegar ante un cliente y prestar el servicio no puede ser el foco para yo realizar un proceso inadecuado. Por ejemplo, lo que tú dices es que ese conductor renunció y entonces pues voy a llamar a otra persona que alguna vez me hizo un transporte, pero yo no la verifiqué. Entonces, recuerden que en ese no verificar puede quedar que esa persona se me lleve la carga, que esa persona lleve otras cosas dentro del proceso, que por coincidencia ese día o en esa semana vayan y nos hagan una revisión, específicamente nos pidan la documentación de esa persona y no la tenemos. Entonces nosotros como organizaciones, y yo sé que para el área de transporte es más difícil porque es el cotidiano que ustedes tienen, Astrid, entiendo que hay conductores que dicen no trabajo y dentro de 2 meses vuelven a pedir un empleo, ¿cierto? Es identificar muy bien ustedes como organización con qué personas están trabajando. Por eso hablábamos desde el inicio todo lo que es la identificación de ese empleado. Habrán empresas que dicen, no, para mí los empleados llevan 10 años conmigo, son muy estables, siempre trabajan, o siempre la contratación se hace con un personal que viene pasando de generación en generación. Hay organizaciones que trabajan de esa manera. Habrán otras que dicen, no, mi personal rota mucho porque renuncian, porque se van, porque allí le pagan 100 pesos más, allí 200 pesos más, entonces nos dejan la carga tirada. Nosotros como organizaciones debemos estar adelantados a esas situaciones. Si ese es un cotidiano dentro de tu organización, entonces hay que hacer un plan de mejora para identificar cómo se puede, digamos, abordar esa situación. Si ustedes van a tener de pronto conductores de stand-by o tienen conductores que están en un proceso, no sé, de descanso y se tendrá que hacer una reprogramación, ¿cierto? Es mirar los medios en los cuales ustedes garanticen tanto a ese cliente ese transporte o esa actividad que contrataron, pero también garanticen que ustedes como organización no van a hacer o no van a incumplir una norma por, digamos, cumplir con una actividad que se pactó, ¿cierto? Habrán en momentos, y yo creo que a todos acá dentro de sus organizaciones les habrá tocado decir, qué pena con ustedes, definitivamente la carga hoy no puede llegar porque ocurrió X o Y situación. No creo que sea el cotidiano,
pero todos en algún momento de sus procesos habrán tenido que hacer eso. Entonces, es mirar desde ahí, partir con un plan de mejora. Yo sé que es difícil, para las organizaciones es muy complicado tener personas de stand-by, pero entonces mirar las rotaciones, cómo están los procesos de descanso, todas esas, digamos, soluciones que se pueden dar inmediatas con el mismo personal con el que ustedes ya cuentan, ¿sí? Porque pues no podemos infringir la ley y de pronto entrar en un proceso donde nos verifiquen y por ahí sea donde nos encuentren el proceso para el lado de activos o para la financiación del terrorismo, y nosotros por dar respuesta a un cliente de pronto dejemos ese espacio o esa brecha abierta. Andrea, dinos. Pues realmente, mira, esta es una situación, o sea, es más como una pregunta. Yo soy auditora interna más y ya llevo trabajando pues más o menos 5 años con esta empresa, y pues el área de seguridad y salud en el trabajo y recursos humanos en conjunto. Sí. Pero entonces, mira lo que nos pasó a nosotros. No hay forma realmente de blindar la empresa frente de pronto a una investigación. Porque esto no, o sea, pudo haber sido más grave. Pero mira que nosotros, un cliente que años, como 15 años que tiene con la empresa, pidió un transporte. Nosotros hicimos el transporte en una NHR que realmente no tiene más de capacidad de más de 3 toneladas. Se mandó para La Guajira, nosotros estamos en Santa Marta, todo perfecto, todo bien, el conductor regresó, todo súper bien. El conductor se desvinculó de la empresa como 2 años después, y hace como 6 meses nos llega un requerimiento del Ministerio de Transporte en donde dice que nosotros excedimos el peso. Cierto, que la sanción iba de 1 a 700 salarios mínimos legales vigentes. Y nosotros la única forma de que pudimos realmente librarnos de eso es por nulidad, porque ya se vencieron los términos, pero realmente por otra cosa no lo pudimos sacar, porque teníamos manifiesto, teníamos la solicitud del cliente, de cuánto era de la carga, de cuánto todo, pero realmente nosotros por ese lado no nos pudimos brindar. Y la evidencia fue que el conductor cargó en otro lugar otra cosa, y cuando pasó por la báscula salía que estaba excediendo el peso. ¿Qué cargó? No sabemos. Y ahí quedó la investigación. Andrea, sí, pues ese ya es otro temita un poquito diferente a lo que estamos hablando, pero igual es lo que les vengo diciendo. Todo el proceso logístico no solamente es despachar un vehículo y nuevamente recibirlo en nuestras instalaciones, no, es todo el monitoreo. Y yo sé y tengo certeza de que muchas empresas han pasado por estas situaciones y con todo el blindaje documental se han podido salir como limpias. Pues no es lo mismo usted pagar una sanción de 200 millones de pesos a pagar una sanción de 2 millones de pesos. ¿Sí? Yo creo que ahí vamos en ganancias. Claro, no vamos a decir que vamos a salir exonerados en totalidad del proceso, pero sí esas multas millonarias que de pronto pueden llevar a una organización a un cierre o una quiebra, se pueden, digamos, minimizar con unas sanciones mínimas que de pronto en el proceso se nos escapó cualquier elemento, y ese elemento es el que no nos da un cierre total de esa sanción. Pero es muy importante por eso estar blindados con toda la información. No es lo mismo usted presentar un requerimiento o ir a una audiencia con todos los documentos, con el rastreo, con los papeles, con el manifiesto, con el tipo de carga, con todo, hasta desde cuando el conductor entró hasta que salió de sus organizaciones. Por eso es importante todo el blindaje de la información y la custodia y el tiempo que se debe guardar. Recuerden que todos los documentos se deben guardar mínimo desde la última fecha del documento 10 años, sea físico o sea escaneado. Y hay en organizaciones que hasta 20 años, dependiendo de los documentos, la parte contable, como todo lo que pueda llegar en la trascendencia del tiempo. Entonces, es importante, y mira que es un ejemplo claro, donde si nosotros hacemos un proceso a la ligera y no realizamos un rastreo adecuado y no tenemos una información concisa de todo el proceso,
podemos llegar a tener unos requerimientos sancionatorios que nos pueden llevar a un pago de unas multas o hasta cierre de las organizaciones si no tenemos todo muy claro. ¿Listo? Dentro de todo lo que es el mecanismo para todo lo que es, todo lo que son los mecanismos para que se tipifique todo lo que es la fuente de normatividad. Me quedé pensando en una cosita que ella dijo acerca de que no pudieron y fue como por el tiempo, qué pena. Entonces, todo lo que es la financiación del terrorismo también se pueden dar en el sector público, no solamente en las empresas de transporte que realicen transporte de carga, ¿sí? Sino también en estas empresas que hacen transporte de pasajeros, las transportadoras de buses, los taxis. ¿Ustedes creen que en ese tipo de entidades se puede dar o no todo lo que es la financiación del terrorismo? Yo creo que sí, claro. Aquí hay alguna organización o una empresa que sea como de este origen, que sea transporte de buses o de taxis o servicios especiales. Sí, señora, y yo tengo un caso que nos pasó, es parecido, o sea, pero en el tema de pasajeros al que acabó de exponer Andrea, ¿sí? Del conductor que les puso, que cargó en otro lado y todo eso. Nosotros nos salvamos, fue por un error de procedimiento por parte de la entidad que nos investigó, porque nosotros cumpliendo con todos los controles, verificamos a los conductores, verificamos a todo el mundo, y un conductor se le hizo muy fácil transportar por unos pesos de más, no está la hora en que no sabemos cuánto le ofrecieron, se le hizo muy fácil transportar inmigrantes ilegales haitianos. Entonces, cuando nos llega la investigación, ya casi que con orden de captura contra el representante legal, porque estábamos haciendo transporte de personas, y nos tocaba mostrar toda la documentación de la nacionalización de estas personas, y bueno, eso fue una locura total. Sí. Nosotros demostramos que efectivamente inclusive ese bus ya había sido desvinculado de la empresa, pero como el ministerio se demora tanto en sus trámites, teníamos la resolución de desvinculación, mas no aparecía en el RUN cancelada la tarjeta de operación. Entonces, por uno lado nos salvábamos, pero por el otro no. Entonces, nosotros nos salvamos de un proceso de esos única y exclusivamente porque el policía hizo mal el procedimiento. Fue por eso. Si no es por eso, quién sabe en qué momento estaríamos. Pero claro que sí, en ese transporte también es muy fácil tener cualquier tipo de delitos con financiación del terrorismo y lavado de activos. Así, muchas gracias. Ese es un súper ejemplo. Hay unas, digamos, estructuras o algunos sectores en los cuales tienen esta problemática que es solo de los inmigrantes. Y recuerden que, pues, en las terminales de transporte, para que a una persona le vendan su boletico, debe presentar mínimo su cédula, pues realizar todo el proceso. Entonces, ahí es súper importante tener el rastreo de todo el personal, cómo está en esas rutas, ¿sí? Por lo general, y lo que se tiene estipulado es que este tipo de transportes pues no recoja pasajeros y no tiene, digamos, un tiquetico en el cual está asignado su puesto, pero ustedes saben que esto se da. Y ahí es donde se puede ver la tipificación para todo lo que es el financiamiento del terrorismo, porque ese conductor entonces lo que hace es que para y sube este tipo de personas y más adelante tienen un retén y en ese retén pues identifican que esa persona no venía con tiquete, que no tenían documentación y que ni siquiera entendían el idioma en el que les estaban hablando. Entonces, eso también es súper importante. Ahí va toda la parte formativa y de sensibilización que se debe tener con las personas, ¿cierto? Con sus empleados.
ese punto también está dentro de la norma. La norma nos habla de todos los temas normativos que se les debe, digamos, instruir a las personas, de los que se les debe hablar, y pues que ellos tengan conocimiento de que hay unas situaciones complejas que ellos no deben realizar. ¿Por qué? Porque se pueden ver tanto ellos involucrados como persona. Eso es súper importante dejárselo claro, que es que la norma no solo aplica a las organizaciones, sino que también se puede dar como usted como persona y también a la entidad. Entonces, eso también se da muchísimo. También se ve en todo lo que son rutas de buses, taxis y motos. ¿Por qué pueden utilizar estos medios de transportes para todo lo que es esta tipificación? Pues porque yo un taxi normalmente lo pago como en efectivo, ¿cierto? Una moto, en esas plataformas, usted tiene la opción de también pagar en efectivo. Entonces se puede dar mucho esa tipificación. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, un manejo de esos recursos, no tenemos cómo identificarlo, con qué finalidad van a estar o con qué se va a tener, y pues entonces se puede dar toda la financiación para el terrorismo. Algunas entidades de este tipo de medio de transporte pues han optado por realizar, digamos, el pago del servicio de una manera diferente. No sé si pues acá hay personas de diferentes ciudades, pero en Medellín, por ejemplo, hay unos medios de transporte que ya no se pagan en efectivo o no reciben efectivo. No sé si de pronto ustedes los conocen, que ya se paga por medio de una tarjeta, la cual yo recargo por medio de transferencia o pues en sus taquillas o plataformas, y eso lo que hace es minimizar ese riesgo con los conductores. No sé si de pronto todos conocen esa forma o ese manejo. Y es una medida que se adopta para que ese conductor no tenga que recibir dinero en efectivo, ¿cierto? Que no se vea involucrado en todo ese manejo de dineros, y pues que no se lleve a unas negociaciones diferentes en el transporte de ese personal. Claudia. Algo parecido a lo de pagar el servicio público. Exacto. Por ejemplo, en Medellín... Sí. Claudia, dinos. No, sí, pues tristemente, realmente, y en estos momentos, o siempre, el Ministerio de Transporte, la Supertransporte solo genera resoluciones, normas y todo, que nosotros, los dueños de las empresas, tenemos que entrar con toda la responsabilidad y a cumplirlas, pero no generan algo que nos proteja a nosotros como empresarios, como generadores de empleo. No, lo que decía la señora Astrid es verdad, y tristemente nosotros estamos desprotegidos de todo. Ellos nos montan una sanción y ni siquiera, si a nosotros nos llegó el correo bien, si no nos llegó, cuando nos llega es el embargo de la sanción, y ya después ya ellos se salen con evasivas y usted pague la sanción y después para que le vuelvan el dinero, mejor dicho, récele al niño Dios. Entonces, pues tristemente estamos así, nosotros en la economía de este país y las empresas estamos así fregadas por ese tema. Lo que decía la señora Astrid es verdad, ese tema de las comunidades donde obligan que uno como generador de empleo, de carga, le tenga que dar trabajo a la gente allá que no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer, y si no lo hacen, le bloquean, le queman los carros, le hacen, y nosotros no tenemos protección de nadie, solo nos generan normas y obligaciones que debemos cumplir, o si no nos sancionan y ya. Entonces, tristemente es verdad, o sea, yo sé que Subbey no tiene la culpa, pero pues estamos exponiendo aquí algo que sentimos y es la realidad que estamos viviendo hoy en día, y no tenemos nosotros protección de nada, porque así nosotros nos protejamos en los procedimientos. En el momento que llegue allá, al trabajador siempre, el conductor o el que sea, porque hay conductores que hacen a conciencia las cosas, que nosotros les damos una capacitación, que les entramos en razón y les sensibilizamos y les decimos, entran en razón porque piensan, dicen, no, si yo tengo una familia, yo soy así, yo esto, tal cosa. Como hay otros que les vale igual y ellos le pueden dejar, así como decía la señora, si le botan a uno el carro por allá en la Quinta Porra y se lo dejaron ahí y les vale igual y se van. No, nosotros como empresa sí no podemos llegar y decirle, señor, lo despido hoy porque tengo que buscar cuál es la justa causa, porque yo sí no puedo hacer eso con el señor. Entonces nosotros como empresa no tenemos protección. Cada día el ministerio y las empresas que se llamen, no sé, el gobierno, lo que sea, nos genera
normas que nos obligan a cumplir, pero pues nosotros estamos desprotegidos. Tristemente estamos así. Sí, sí, Claudia, pues hay algunas normativas y algunos vacíos, pero pues la finalidad es tratar de cumplir con toda la normatividad que nos aplica, porque lo que usted dice, al final del día nos van a sancionar es como empresa, ¿cierto? Entonces es tratar de lograr cumplir todos los parámetros que nos establecen, a veces es difícil, pero se debe tratar. Vamos a hablar acerca de los indicadores de alerta temprana. ¿Qué son los indicadores de alerta temprana? Anteriormente ya vimos en el módulo anterior todo lo que podía ser una alerta sospechosa, ¿sí? Entonces, acá volvemos a retomar todo lo que son alertas tempranas para la financiación del terrorismo, o en las cuales nosotros podemos identificar que se puede tipificar una financiación del terrorismo. Por ejemplo, montos altos significativos sin documentación clara, o sea, que una entidad me pague a mí un monto muy alto y pues yo diga, pero ¿por qué si ese dinero no corresponde, cierto? Y que generalmente esos pagos se realizan en efectivos. Entonces es por eso súper importante, ya lo revisamos en el módulo 1, las segmentaciones que ustedes tengan como organización, ¿cierto? En esas segmentaciones ustedes qué monto definen como máximo en pago en efectivo. ¿Por qué? Porque ya también vimos que el efectivo no se le puede hacer una trazabilidad desde el inicio hacia el final, nunca la vamos a tener. Entonces es identificar en esa segmentación cómo voy a dejar claro ese monto máximo en efectivo que se puede manejar para que cuando estén por encima de esos umbrales, pues para nosotros se genere una alerta. No sé si ahí quedó claro lo que dije. Clarísimo. También otra alerta es la facturación recurrente y regular. Entonces, si dentro de sus organizaciones, en el área contable, ustedes ven que recurrentemente una persona genera una factura equivocada o que baja de sus sistemas una factura o la anula, que porque no correspondía, que porque se equivocó, que porque eso es una alerta temprana que ustedes deben identificar. ¿Por qué creen que es importante identificar este tipo de alerta? Yo creo que para todas las organizaciones el área contable es muy importante, ¿cierto? Y pues constantemente desde tesorería o desde sus coordinadores financieros deben estar haciendo monitoreo a ese personal que trabaja o realiza labores en ese área, pues porque una persona que normalmente me está bajando el sistema o anulando una factura cuando hace el cierre es porque algo está ocurriendo, ¿cierto? Porque hay que entrar a identificar por qué creó la factura, hacia quién iba dirigida esa factura, por qué se hizo el movimiento de la factura y luego se hace una anulación. Eso nos da una alerta de qué es lo que está pasando esa persona, por qué realiza este tipo de situaciones en las que nuestras organizaciones se pueden ver involucradas. ¿Hasta ahí claro o hablamos un poquito más de ese tema? Está claro. También es una alerta temprana lo que hablábamos ahorita acerca de los cambios de las rutas. Entonces, si ustedes ya tienen un rotograma, tienen especificados los desplazamientos desde el punto A al punto B, tienen identificados en caso de que el conductor se vaya por esta zona y por esta zona porque pueden pasar varias situaciones, pero aún así ese conductor le encanta cambiar de ruta, no sigue los lineamientos, se va por los lugares que él decide, se mete por trochas que ni siquiera hay un camino definido y pues pone en riesgo este tipo de carga o de transporte que están realizando. Eso es una alerta. ¿Por qué? Porque entonces es un conductor que no está cumpliendo uno con los parámetros establecidos para sus labores, que no está cumpliendo con todo lo especificado en su cargo, que está poniendo en riesgo una carga y que además de poner en riesgo, debo identificar por qué quiere cambiar las rutas. Él por tales razones identifica que es mejor irse por esa ruta que por la que tenemos establecida, ¿sí? Porque entonces ahí es donde hablamos y se dan todos esos casos que ustedes ya vienen contando, del que el conductor se va por otro lado y recibió allá unas cosas o subió unos conductores que no venían planillados desde la salida y entonces allá le pagaron el transporte. Entonces esos son punticos súper importantes de alerta que a ustedes les dice algo está sucediendo y que sus oficiales de cumplimiento son los que deben mapear
todas las situaciones para llegar a un cierre de esas alertas y que esas alertas no se les convierta en una operación sospechosa, que también lo hablamos la vez pasada. Es muy diferente la alerta allá la operación sospechosa, ¿sí? También es una alerta de pronto que una empresa X el día de hoy venga donde nosotros a realizar, digamos, la contratación de un transporte o de un servicio, y cuando yo le hago validación, esa empresa se creó apenas el mes pasado y tiene unos activos súper altos y me está contratando un transporte de una carga súper costosa, no sé, acá podemos, transporte de una maquinaria extradimensionada, el cual puede valer X millones de pesos, y esa persona quiere hacer el negocio ya para allá y pagármelo de una vez. ¿Creen ustedes que eso es una alerta de que algo está ocurriendo o no? Sí, claro. ¿Por qué lo considerarían ustedes sospechoso o no lo considerarían sospechoso? Pueda que sí, pueda que no. ¿Por qué? Pueda que el cliente, bueno, muchos clientes en el sector transporte a veces pagan de contado el primer pago, ¿no? Me generaría más sospecha de pronto una carga extra dimensionada. Eso sí me generaría alguna sospecha. Y de pronto la afán del cliente, pero muchos clientes a veces necesitan el famoso secreto que se entregue dependiendo de la mercancía, obviamente. Sí, pero vámonos al ejemplo que les puse. Un cliente nuevo que va a hacer el primer trabajo que vamos a hacer con ellos y nos paga en efectivo o en la transferencia la suma total de ese proceso y que se constituyó apenas el mes pasado y ya tiene unos ingresos muy elevados. ¿Es una sospecha o no? Así sí. Entonces, eso es una alerta que debemos tener en cuenta para todo el proceso que vayamos a desarrollar, porque pues claro, magnífico hacer negocios con empresas que nos paguen de inmediato, ¿cierto? Porque eso nos da liquidez dentro de nuestras empresas, pero también es revisar esa liquidez de ellos, de dónde viene, porque entonces ahí es donde se ve todo lo del conocimiento del cliente y la debida diligencia, que es algo súper importante y que todos debemos conocer, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias de prevención y control? Pues lo que estamos hablando, la debida diligencia. Dentro de los parámetros normativos nos hablan acerca de la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Más allácito vamos a profundizar, pero quiero que les quede claro el contexto de debida diligencia. La debida diligencia es, uno, nosotros hacemos una creación del cliente, en el cual en esa creación sé que se llama Tatiana, que su número de cédula es 101010 y que vive en Medellín, ¿sí? Después de ese conocimiento del cliente, pasamos a hacer una debida diligencia. La debida diligencia es conocer más a profundidad ese cliente. Ah, bueno, ya está Tatiana, cédula 101010, vive en Medellín, tiene una empresa X que está constituida con este NID, que presta este servicio, que se desarrolla en estas zonas rurales y urbanas, que tiene este número de empleados, que su capital es este, que sus estatus bancarios nos dicen esto. Entonces, es conocer más esa contraparte con la que vamos a trabajar, es conocer más ese proveedor o conocer más esa entidad con la que vamos a llevar el servicio. ¿Para qué? Para que en ese conocimiento nosotros tengamos todos los punticos reales de esa organización y podamos definir, sí podemos trabajar con ellos porque efectivamente cumplen con todos los parámetros, porque no tienen nexos ilícitos y porque están bien dentro de lo normativo. Entonces esa es una de las estrategias de prevención, todo lo que es la debida diligencia, y a eso se refiere debida diligencia. Yo conocer un poquito más a ese cliente o a esa contraparte con la que voy a hacer negociación. También otra estrategia es todo lo del monitoreo transaccional continuo, lo que venimos hablando. La parte contable juega un lugar muy importante dentro de esa implementación de todo lo que es el SARLAT. ¿Por qué? Porque de ellos vamos a revisar balances, cierres de mes,
todo lo de facturación, ¿sí? Tanto pagos que nos realicen como los pagos que nosotros realizamos. Recuerden que no solamente la tipificación de lavado de activos y financiación para el terrorismo se puede dar del cliente hacia nosotros, sino de nosotros también hacia otras entidades en las cuales ustedes en sus contextos creen que están trabajando de una manera limpia, lícita, pero sus colaboradores pueden estar desarrollando otras actividades. Entonces, por eso es importante el monitoreo continuo de todo lo que es transaccional, el flujo de caja, qué dineros entran, qué dineros salieron, este cliente por qué pagó de esa manera si no estaba estipulado. Esas son preguntas que se debe hacer ese oficial de cumplimiento cuando realice esas revisiones con el área contable, ¿cierto? Y que seguramente sus gerentes o sus directores financieros van a preguntar qué es lo que está pasando acá, por qué esa entidad está pagando de esa manera, estos pagos hacia dónde salieron o por qué se dieron. Entonces, una estrategia de prevención es realizar monitoreos. La norma nos dice que el auditor de cumplimiento, el oficial de cumplimiento debe realizar una auditoría una vez al año, ¿sí? Pero también lo hablamos la vez pasada, ustedes como organizaciones pueden estipular dentro de sus cronogramas si ese auditor es bueno que realice auditorías trimestrales, semestrales o solo una vez al año. Eso dependerá mucho del, digamos, cómo sus clientes se manejen. Si son clientes muy estables o son clientes que de pronto vienen este mes y vuelven a los 2 meses y vuelven a los 5 meses y así. Entonces, identificar muy bien la segmentación, ahí hablamos de todo lo que es estructura tecnológica, que es la segmentación de ustedes como empresa. Tener muy claro cómo se mueve su empresa, cómo se desarrollan sus procesos y qué actividades son las más frecuentes y con qué contrapartes para ustedes identificar si con una vez al año que ese oficial de cumplimiento realiza auditoría es apenas y cumplimos o definitivamente por el movimiento de mis contrapartes es mejor que se realice cada 3 meses y evaluemos estos clientes específicos que los tenemos como críticos. ¿Por qué? Porque nos dan ingresos más de 200 millones de pesos o de 50 millones de pesos, ya como ustedes lo tengan estipulado. Entonces, ahí va todo lo que es el monitoreo. Lo que hablamos de la capacitación, ya la norma nos dice que hay 5 temas específicos que se deben tocar con el personal y con sus contrapartes, o sea, con sus clientes y proveedores, pero también hay otros temas de sensibilización que en el transcurso del tiempo el oficial de cumplimiento debe generar el conocimiento para sus empleados, ¿cierto? Porque hay que llegar a ellos contándoles qué es el SARLAC, cómo va a funcionar y por qué ustedes dentro de sus organizaciones están realizando esa implementación y con qué finalidad. Porque no está bien también ir de un día a otro a decirle, venga, usted me tiene que pasar esto, y si no, no puede trabajar acá, ¿sí? Entonces es dejar mucha claridad el por qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuál es la estructura y qué normatividad se está cumpliendo con ese enfoque. Entonces ahí va todo. Hola, Subey, este tipo de capacitaciones tienen que ser recurrentes, porque pues nosotros somos mecánicos, si nosotros lo hacemos una vez al año, pues el SARLAC es muy complejo y es como cuando la mamá le dice a uno tiende la cama, con los empleados pues hasta que lo interioricen y sepa la gravedad de una falta de este tipo de proceso de SARLAC, es mejor hacerlo recurrente. Totalmente. En el sector financiero hacen capacitaciones casi que 2 veces a la semana a todos los empleados. Exacto. Normativamente nos habla de 5 temas específicos que ya las entidades o pues las instituciones deciden cómo las van a realizar. Ustedes como empresa dicen que las van a realizar cada 3 meses y al final de mes van a realizar una de más para cumplir, pero es real lo que el aporte que nos dan acá. O sea, toda la generación de cultura se da cuando nosotros hacemos una repetición de la norma. ¿Por qué? Porque así, digamos, estamos diseñados, algunos entienden más rápido y otros no tanto, y hasta que no hacemos ese recorderis y mostramos eventos reales que ellos puedan ver que si es algo que nos puede dañar, entonces pues no van a interiorizar. Entonces, en la capacitación es súper importante dejarles claros todos esos temas, que ellos hagan preguntas, que vean la realidad y que vean los escenarios que pueden darse, tanto para ellos como personas y empleados, como para las organizaciones en las que ellos trabajan. Es que con eso no es suficiente, no.
No va a ser suficiente nunca, ¿cierto? Pero sí por lo menos nosotros desde las empresas dejar claro que estamos enfocados en cumplir con la norma y que está estipulado que ellos tengan un conocimiento de esa norma para que en el momento en que ocurra algo, ese desconocimiento no los lleve a decir eso. Yo no conocía, porque ustedes saben que el desconocimiento no los exime, digamos, de la sanción. Entonces, dejar súper claro toda la parte de la capacitación. Y todo lo que es la coordinación internacional. En la coordinación internacional está pues todo lo que son los pactos, los tratados que tenemos a nivel país, que ya los hablamos anteriormente en toda la normatividad, donde nosotros nos vamos a comprometer a realizar esos reportes ante la OIAF, donde vamos a decir si hay actividades o operaciones sospechosas, porque nos parecen sospechosas, y que ya sean, digamos, esas coordinaciones las que realicen el siguiente proceso de ir a indagar con esas personas o dar el cierre o pues generar los procesos jurídicos que sean necesarios. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Comentaron acerca de unas capacitaciones que hacen como 2 veces por semana para yo enterar eso, ya que me podrían hablar. Qué pena, no se te escucha bien. Que hablaron de unas capacitaciones que se hacen 2 veces por semana, pero no sé acerca de eso. Se hablaron de unas capacitaciones, sino que se te escucha mucho ruido allá. Se hablaron de unas capacitaciones Que se realizan 2 veces por semana, pero yo no sé acerca de eso. No. Una persona dentro de las que están acá conectadas nos contaba que desde la parte financiera, pues ellos tienen estipulado realizar unas capacitaciones 2 veces por semana. En el SARLAB nos dice que hay 5 temas específicos que ustedes dentro de su organización deciden en qué momento lo van a hacer en el transcurso del año, ¿sí? Él nos colocaba el ejemplo de que en esa entidad realizan 2 por semana, pues porque debemos fomentar la cultura y el recorderis a las personas, porque si no lo realizamos de esa manera, pues no genera, digamos, el enfoque o no interiorizan la información que estamos desarrollando. Pero súper claro que solamente son 5 por norma y que se deben realizar en el transcurso del año, que ese oficial de cumplimiento las debe ejecutar en su año y que si hay temas de más, pues también puede realizarlos. Claro que sí, Subey, pero yo les ofrezco disculpas. No sé si ya lo explicaron, creería que sí, pero no me queda claro cuáles son los 5 temas en específico. Qué pena. No hemos hablado de los temas, de los 5 temas en específico, porque hay un capítulo especial, un módulo especial para todo esto. Pero regálenme un segundito, los podemos nombrar. ¿Por qué? Porque hay un módulo donde nos habla de todo lo que es capacitación y en esa capacitación la norma nos habla de 5 temas, que es todo lo que son divulgación interna del SARLAB, o sea que ustedes pues divulguen a sus empleados todo el enfoque del SARLAB y por qué lo están haciendo. También esa divulgación va enfocada a lo que son las contrapartes, o sea, a los clientes y a los proveedores. Y también va enfocada a todo lo que son los accionistas. Recuerden que sus organizaciones tienen una conformación, ya sea con accionistas, con socios, entonces ellos son el máximo órgano dentro de las organizaciones y pues también deben estar al tanto de todos estos temas, ¿sí? También nos habla acerca de las contrapartes, que es una contraparte, de la normatividad y de todas las medidas de prevención que se deben adoptar para todo lo que es el control y pues la mejora que en las organizaciones no se vean esas tipificaciones de lavado de activos. Estas son como algunas de las que hay estipuladas por ley. No sé si te quedó claro. Sí, señora, y pues más teniendo en cuenta pues que todavía no hemos llegado a esa parte, entonces totalmente claro. Sí, recuerden que igual ese diplomado se va a dictar en 11 módulos, vamos en el 3er módulo, entonces a medida que vamos desarrollando todos los encuentros, pues vamos a ir hablando de todos estos ítems o toda esta información que se enlaza una con la otra. Desde el inicio yo les conté pues que iban a haber definiciones que íbamos a ver en el módulo 1, pero
se iban a ir replicando en todo lo que vamos desarrollando, porque igual es una norma que se enlaza, que lleva, digamos, unas situaciones que nos van desarrollando toda la implementación. Entonces, por eso más adelante vamos a hablar específicamente de todo el ítem de capacitación, cómo nos lo nombra la norma y pues todas las cositas que podemos desarrollar. Zoe, te pregunto una cosa, bueno, pero digamos que eso lo vamos a hacer más adelante, pero digamos que para la próxima podríamos tener la claridad de esos temas para poder uno empezar a entenderlos mejor, porque como decía el compañero anteriormente, uno tiene que ir haciendo algunos acercamientos con los colaboradores y así tan superficialmente el tema, uno no podría empezar a hacer sus montajes de formación. Entonces me parecería mejor si para la próxima traen ese tipo de temarios para uno ir empezando a hacer la implementación, porque tenemos claro que esto tiene que empezar a funcionar en noviembre, tengo entendido. Sí, tenemos plazo de marzo que se emitió la norma hasta noviembre para hacer el proceso de implementación, en el cual ustedes van a conocer qué les habla, cómo funciona, cómo lo deben llevar e ir haciendo la ejecución, ¿cierto? Para noviembre ya las empresas deben ir en su mejora continua de ese sistema, porque ya la superintendencia y todo lo que es la UDEAF puede realizar esas auditorías a ese SARLA que ustedes están llevando o implementando. Ok, perfecto. Luis, sí, igualmente vamos a revisar el módulo, en el otro módulo podemos aperturar con los temas específicos para que ustedes tengan como el contexto y la noción de esos temas y puedan ir investigando y puedan ir mirando la información. Igualmente dentro del módulo se les va a contar en qué se pueden apoyar, cómo lo pueden ejecutar, abordar y qué significa cada tema, pero si quieren podemos hacer esa apertura con los temas específicos para que ustedes vayan de pronto investigando acerca de todas, digamos, esas situaciones que se deben dar o capacitar al personal. Perfecto, me parece muy bien. No sé si tienen alguna otra duda. Por ahora, claro. Entonces, pues recuerden que ya este es el tercer módulo, ya Yasmin les colocó ahí la asistencia, no sé si de pronto ya la vieron, en los mensajitos está el link de la asistencia para que por favor la realicen. No sé si alguno quedó pendiente por el taller que enviamos el módulo pasado, o ya todos lo pudieron desarrollar. Aprovechemos este espacio, Subey, para que compartas el link nuevamente, para que lo tengan las personas que no lo han realizado, porque la idea es que lo tengan en este momento para que lo puedan realizar en el transcurso del día, ya que como al final de la tarde vamos a estar revisando. Son solo 4 preguntitas, sí. Entonces creo que no les toma como mucho tiempo, pasado a que hemos estado desde el módulo 1 y quienes no estuvieron les he compartido la grabación, entonces la idea es que al final del día ya tengamos como las respuestas. Ya les estoy dejando el link del taller, son 5 preguntitas para que porfa nos ayuden, son información referente a los 2 módulos anteriores, lo que hemos visto acerca de normatividad, acerca de todo lo que es financiación para el terrorismo, lavado de activos. Entonces ahí van a encontrar pues como esas preguntitas, son simples, es solamente de selección y pues que nos colaboren con ello, porque con eso también vamos revisando si ha sido claro, si quedó digamos todo súper claro para ustedes o hay que hacer algunos ajustes. Buenos días. Y en el anterior taller la calificación uno no la puede verificar o cómo se sabe si se hizo bien o no. Este es este. Este es el mismo link, es el mismo taller que se compartió la semana pasada. Lo que pasa es que hubieron personas que no los contestaron, entonces lo estamos volviendo a enviar para que lo puedan responder. Pero los que ya lo hicimos, ¿cómo sabemos cómo nos fue? Lo que pasa es que esto hace parte de la etapa final donde evaluamos, donde revisamos esta parte. Vale, muchísimas gracias.
No sé si de pronto tienen alguna otra duda o otra pregunta. No, señor. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que ustedes se conectan con nosotros. No, el día de hoy no hay taller, no hay taller. El taller que acabamos de enviar fue el que las personas que estuvieron en el módulo pasado pues ya desarrollaron, sino que algunas que se conectaron el día de hoy no pudieron estar la semana pasada, entonces es para que cumplan con ese taller, porque recuerden, como dijo Yasmín, que es una, digamos, de los ítems que también se va a entrar a revisar para todo lo de la certificación. Subey, qué pena, no veo el link de asistencia. Yo ya llené el taller hace 8 días, pero no veo el taller. Ya lo comparto nuevamente, pero okay. ya lo comparto nuevamente. Muchas gracias. Ya lo compartí ya. Buen día. Sí, ya. Bueno, no, muchas gracias. Para diligenciar el gracias taller, ¿tenemos plazo hasta hoy? Sí, esa sería la idea. Al final de la tarde vamos a entrar a revisar que estén todas las respuestas. Ok, bueno, muchas gracias. Quedo pendiente por el link de asistencia del día de hoy. ¿Me pueden compartir, por favor? Ya se volvió a compartir. Señora, ya pues. Sí, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Agradecerles entonces a todos esta participación en el módulo 3. Invitarlos a que no falten en la próxima semana, que son encuentros de 1 horita y media todos los miércoles en el mismo horario, y que nos vamos hasta el 3 de septiembre, ahí terminaríamos los 11 módulos, entonces súper invitados pues a que nos falten a este diplomado. Un feliz día. Edwin, te puedes comunicar al número de Yasmín. No sé si de pronto lo tienen, igualmente se los voy a dejar acá en el chat. ¿Me podrían confirmar el nombre del módulo? Módulo 3. Diplomado Sarla, módulo 3. Ok, gracias. Ahí les volví a compartir el link del taller, que veo que algunos están diciendo que no lo encuentran. Entonces, ese último es el link del taller. ¿Listo? Bueno, no, muchas gracias por la conexión. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día, es con mucho gusto.